La Fundación Bosque Sagrado de República Dominicana presenta su programa de educación ambiental Conciencia Gaia. Difusión ecológica, educación en valores medioambientales, la protección de nuestra flora y fauna y el amor a nuestro planeta. Juntos cambiamos el mundo. Hoy les traemos el tema la naturaleza y sus reinos. Cuando uno ve la exuberancia de lo que es la biodiversidad que hay en este planeta, de todo lo que existe en nuestro querido mundo, uno se preguntaría, pero por Dios, ¿cómo pudiésemos dividir todo esto y separar lo que es una cosa y otra? Yo recuerdo que en mi época de niño se hablaba en ciencias naturales de 3 reinos de la naturaleza. A saber, estaba el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Y eso era todo, los 3 reinos de la naturaleza. Pero con el tiempo quisimos clasificar como humanidad lo que era únicamente el aspecto de la vida en este mundo. Y se dejó al reino mineral totalmente aparte o ajeno a esto, para intentar clasificar lo que es el reino vegetal y animal como las 2 expresiones de la vida en el planeta. Pero al hacer esto, para clasificar la vida y dividirla, pues nos topamos con que no eran únicamente estos 2 reinos lo que se podían clasificar como especies vivientes, sino 5 reinos. Teníamos 2 de vida y luego entonces llegamos hasta 5. Pero ¿cuáles son los otros 3, por así decirlo? Vamos a ver justamente este aspecto en esta cápsula ecológica para que aprendamos a valorar lo que es la vida en este planeta. Iniciamos con lo que sería el reino animal o animalia, que es el que comprende a todos los animales que conocemos. Quizás sea el reino más grande de todos los 5, porque en verdad es algo exuberante. Cuando uno intenta clasificar y dividir o subdividir este reino, se topa con una cosa bastante interesante. Simplemente con separarlos entre vertebrados e invertebrados, se tiene todo un mundo. Porque ya lo que son animales vertebrados, se topa uno con la gran cantidad de mamíferos que existen, lo que es el reino de las aves, por llamarle reino, los anfibios, lo que son los peces, lo que son los reptiles, y es todo un mundo dentro de este reino que se puede clasificar de esta manera. Y del lado de los invertebrados exactamente igual. Estarían los artrópodos, los moluscos, los equinodermos, celenterios, etcétera. Fíjense cómo, cuando hablamos de reino, estamos hablando tanto del reino como tal, como lo que serían sus subreinos o subespecies que están dentro de ese gran reino, en este caso el reino animal. El otro reino, que es bastante grande por cierto, es el reino plantae, o el reino vegetal, como ya todo el mundo se lo está imaginando. Que esa es toda una fiesta aparte, exactamente igual como el reino animal. Cuando se quiere dividir, se topa uno con que lo puede clasificar, por ejemplo, en plantas con flores o sin flores. Y ya con eso hay todo un mundo en ese sentido de las plantas que tienen características en función de que tengan o no tengan flores. Y ahí va entonces esa subclasificación dentro de esta. O clasificarla según su tallo, para que hablemos lo que son los árboles, lo que son las hierbas, lo que son los arbustos y todo el mundo que se da en cada una de esas clasificaciones. O qué tal si lo hablásemos de las plantas que son silvestres o las que son de cultivo, y cada una con sus propias características, y todo eso pertenece a ese reino que se llama el reino plantae. Pero ¿qué hay con estos amiguitos? Yo recuerdo una vez a un ecologista, hace muchos años, que nos decía en una conferencia, el hongo es hongo. O sea, eso no se sabe lo que es. El hongo es hongo. De ahí pues se ha clasificado a los hongos dentro de un único reino llamado el reino fungi, que es el que agrupa a todas las especies de hongos que hasta ahora hemos conocido. Porque estos no son plantas. Son seres vivos, que no son animales obviamente, aunque se asemeja mucho a la planta, pero no cumple con las características de una planta. Por ejemplo, que es la fotosíntesis, porque los hongos se alimentan de material que está en putrefacción. Entonces, putrefacción o que está en degradación, que también los hongos ayudan a esa degradación.
Y ese reino compone una gran cantidad de especies que también se han logrado clasificar en subreinos o subespecies o clasificaciones en función de esto. De hecho, hasta podríamos clasificar lo que son comestibles. Sí, porque hay hongos que son comestibles. Ya hay toda una clasificación en ese sentido, como es el caso de los champiñones, que son hongos que pertenecen al arte culinario en el mundo. Y así muchas otras especies que son comestibles. Pero es todo un reino, el reino fungi. Curiosamente, aquí me llama la atención, traer la colación, lo que es estas animaciones de esos cuentos que escuchábamos de niños, como lo que son las hadas, que se posaban en este tipo de hongos, o en esta seta del hongo. Esto se llama seta. Lo que uno ve del hongo realmente es la seta, el hongo está más en la parte de abajo. Y esta forma física, como una especie de sombrillita, como dije se llama seta, ahí poníamos estos muñequitos, a estas haditas. Y han surgido gran cantidad de cuentos en función de lo que son esas haditas que revoloteaban encima de la seta de estos hongos. Y ustedes recordarán lo que es el anillo de las hadas. Lo que pasa es que, y es una realidad, que los hongos tienen la característica de que cuando se esparcen en el suelo, persiguen las raíces de los árboles y forman todo un anillo. Y ahí viene esa historia del anillo de las hadas, justamente por ese anillo que forman los hongos al desarrollarse en el suelo. Pues justamente buscando lo que son las raíces de las plantas y eso de las cuales se alimentan, de material orgánico. Entonces esa formación es casi un anillo. Entonces ahí se colocaban esas haditas de las cuales se inspiraban esos cuentos. Y esos anillos, es donde se colocan ellas. Entonces uno le hablaba del anillo de las hadas, justamente por eso. El anillo se refería a los hongos y las haditas a estas hadas o espíritus de la naturaleza. Pero esas setas de hongos, que son reales, que son como sombrillitas rojas con pintitas blancas, existen. De hecho, ese hongo se llama ananita. Y curiosamente, aunque se le pinte arriba a ese espíritu de la naturaleza, que es una hadita, ese hongo es venenoso. O sea, no es comestible, es tóxico, de hecho. Bueno, es un dato curioso con relación a este reino fungi. El otro reino corresponde al reino protista. ¿Y esto qué será? Estos no son animales, son seres vivos. El reino protista agrupa a todas las amebas y paramecios, que son organismos que son diminutos o microscópicos, que en algunos de ellos son unicelulares, otros son pluricelulares, pero no tienen un núcleo definido en su célula. De ahí el hecho de que hayan sido agrupados como todo un reino. O sea, seres vivos que no tienen un núcleo definido en sus células. Como dije, pueden ser unicelulares y pluricelulares. Algunos de ellos hasta pueden realizar hasta fotosíntesis. Caso interesante dentro de lo que sería este reino, llamado reino protista, que tiene estas características. Es interesante ver que muchas de las algas que conocemos pertenecen al reino protista. Las algas no son plantas, pertenecen a ese reino. Para un poco más de información en esto, pueden referirse al canal de YouTube de la Fundación Bosque Sagrado, donde hay un tema que se llama Las algas no son plantas, para que tengan una información más ampliada de este sentido, de que es todo un reino protista que agrupa a estos seres vivos que en algunas ocasiones, como dije, parece que son plantas, pero no lo son. Son seres vivos que tienen esas características de realizar muchos de ellos fotosíntesis. Pero bueno, no son plantas. Es todo un reino que tiene esa característica de que no tienen un núcleo definido en sus células. De ahí es que también viene el quinto reino, que es el reino de las moneras, que es todo lo demás, como quien dice. Esto agrupa a todas las bacterias que conocemos, que son unicelulares, pero tienen un núcleo definido en sus células. De ahí la diferencia con lo que es el reino protista, que como dije, no tiene el núcleo definido en sus células. Pero el reino monera sí lo tiene definido. Entonces, son bacterias en muchas ocasiones súper resistentes, que viven en ambientes extremadamente fuertes, como ácido, por ejemplo, o de temperaturas muy elevadas. Y agrupa todo un reino que hay que sacar de su plato aparte, porque no corresponden a nada más, como quien dice. Entonces se le llama reino monera. Cuando uno ve esta biodiversidad tan extrema que tiene nuestro mundo, agrupada en este caso en estos 5 grandes reinos, puede uno decir, Dios mío, pero qué exuberancia, qué planeta que tiene una biodiversidad extrema realmente, que bien valdría la pena de parte de nosotros protegerlo.
porque no conocemos otro mundo en este sistema solar ni en el otro que hayamos podido ver, que albergue una tal cantidad de vida en diferentes formas, tamaños y todo lo demás, que la hemos tenido que agrupar en 5 grandes reinos. Y valdría realmente la pena, diría yo, o valdría la alegría, el uno proteger esta biodiversidad, hacerse amigo cada vez más de este mundo y proteger la vida que hay en él. Todo por amor a nuestro querido y amado planeta Tierra.